Producción. Maitei Zambia y Michia Checojayo por un huevae Giovanna. Hola niños y niñas, yo soy la maestra Giovanna y recuerden que este es el curso de sexto de primaria y hoy estaremos aprendiendo un tema muy interesante, las consecuencias de la llegada de los europeos a la Via Yala. ¡Empecemos! Muy bien, mis queridos estudiantes. Saquen sus cuadernos de apuntes para que tú puedas registrar los aspectos más relevantes de la clase de hoy y para lo cual utiliza lápices de colores, marcadores, para que al momento de estudiar sea atractivo e interesante para ti. Muy bien. Ahora yo les traje para mostrar esta palabra, que dice Via Yala. ¿Cuál será el significado de esta palabra? Piensen, niños, piensen. El pueblo, cuna, el significado, según el pueblo cuna, es tierra madura, tierra viva o tierra en florecimiento. Este término fue utilizado por esa cultura. Y estos viven en Colombia y Panamá. ¡Qué interesante, niños! Y la palabra Via Yala es sinónimo de América. Muy bien. Con esto vamos a ir a ver el siguiente material que les he traído. ¡Vamos! Consecuencia de la llegada de los europeos a la Via Yala. La llegada de los europeos al Via Yala significó para ellos el cambio de su concepto del mundo en el que vivían. A partir de ese momento comprendieron que el mundo era más grande de lo que creían. Asimismo, la expedición europea significó la difusión de su cultura, idioma, religión y costumbres. En el aspecto político, el reino español se convirtió en un imperio ultramarino y colonizador, llegando a constituirse en una de las mayores potencias económicas del mundo en esa época. En lo social, como consecuencia del enriquecimiento de los conquistadores y de las historias que contaban acerca de las inmensas riquezas del Nuevo Mundo, muchos europeos migraron hacia el continente americano o a la Via Yala, buscando hacerse rápidamente de fama y fortuna. En ese contexto, el proceso de conquista y colonización en el Via Yala dio origen a un nuevo sujeto, el mestizo, hijo de un español y un indígena. La llegada de los europeos a la Via Yala no era un encuentro amistoso. En ese sentido, Cristóbal Colón no fue el gran explorador mal reconocido por la historia. En realidad se trató del primer conquistador de lo que él llamó las Indias. Su principal interés fue encontrar oro y piedras preciosas. Aunque no disponemos de la versión original de sus diarios, las fuentes existentes muestran que Colón llegó a la Via Yala para trazar dicho territorio y someter a su población. Lejos de la imagen de un hombre ingenuo y pacífico, diversas fuentes atestiguan que Cristóbal Colón demostró ser un conquistador cruel. Después de su primer viaje a la Via Yala,
los reyes católicos lo designaron virrey y gobernador de las Indias. Entre sus privilegios figuraba el recibir 1/10 de todas las adquisiciones materiales de América. Toda esta gloria no le impidió convertirse en déspota. Según un documento histórico hallado en el archivo de Simancas en 2005, Cristóbal y sus hermanos Bartolomé y Diego empleaban la tortura y la mutilación para gobernar los territorios del Abya Yala. Colonización europea y la trata de esclavos. Se llamó trata de esclavos o simplemente trata a la esclavización comercial que sufrieron muchos pueblos africanos por parte de extranjeros, no solo europeos, pues existió una trata oriental llevada a cabo por árabes. Los europeos estaban movidos por la ambición de enriquecerse, llevando al principio esclavos a los territorios españoles y portugueses en América, y luego a los territorios del Caribe y del norte de América, en manos francesas e inglesas. El tráfico se hacía llevando mercancías de poco valor para pagar a los cazadores de esclavos en África, donde los esclavos eran embarcados en muy malas condiciones, lo que acarreaba muchas muertes en el trayecto, y eran vendidos a altos precios. En América, donde se les explotaba en plantaciones, minas e ingenios de azúcar, los barcos negreros volvían cargados de riquezas americanas o del Abya Yala a Europa, completando un periplo triangular. Los esclavos negros sufrían castigos inhumanos. Los castigos utilizados por los amos con sus esclavos fueron el cepo, el grillete y los grillos. El primero era una gran viga en posición horizontal, con unos agujeros por los cuales eran introducidos y asegurados los pies de los negros. Los pueblos indígenas en Bolivia, a pesar de las formas brutales de explotación, trabajo gratuito y castigos, los pueblos originarios buscaron formas de resistencia. La mita obligaba a que los originarios trabajen gratuitamente desde los 18 años hasta los 50. Pero la resistieron, eludiendo desde declararse a ser yanaconas hasta comprar su propia libertad. Los pueblos originarios se resistieron a pagar tributos, escapando del ayllu o convirtiéndose en yanaconas, para solo pagar el 50% de las imposiciones a los pobladores originarios. La estrategia de sometimiento de los pobladores originarios estaba basada en la persecución y captura, en la organización de castigos como espectáculo de escarmiento, establecimiento de ciudades para administrar las colonias, tierras y pobladores, imposición de la religión católica a través de la evangelización y construcción de iglesias. Los españoles montaban castigos como la mutilación era otro castigo inhumano.
donde les cortaban las extremidades de los pies y las manos. A los españoles les importaba más el escarmiento que la mano de obra gratuita. Muchos pobladores nativos, que eran perseguidos y cazados para la mita, preferían arrojarse a los precipicios. Posteriormente trajeron esclavos de África como mano de obra, pero a diferencia de los pobladores originarios, tenía costo y no se adaptaban al trabajo en las minas de Potosí. Ante este panorama de muerte, por la década de 1770, los pueblos originarios ya manifestaban su descontento, hasta que en los años 1780 los levantamientos se generalizaron. Muy bien, mi querido estudiante. Espero que con el material presentado hayas podido entender y comprender el tema. Ahora nos pondremos a analizar. Los pueblos indígenas del Abya Yala históricamente sufrieron abusos, castigos inhumanos, discriminación, exclusión. Con este análisis les presento dos interrogantes. La primera, ¿cuánto y cómo se ha avanzado en la implementación y la práctica de los derechos de los pueblos originarios del Abya Yala? La segunda interrogante, ¿cuánto y cómo se está avanzando en la construcción de la democracia pluricultural? Toma en cuenta estas dos interrogantes. Con esto me despido de ti. Hasta la siguiente clase. Chao, chao, niños. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.